les hemos entregado en la primera emisión de noticias un reportaje que surge cuando este servidor visita Nicaragua hace 15 días. Tuve que ir a una actividad con directores de medios de comunicación centroamericanos y con la radio afiliada nuestra, también La Voz de América. Y entonces ahí le contaba a don Javier Sancho hoy, que es el ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, que me acompaña en este programa, como yo no iba a hacer ningún reportaje de mi visita a Nicaragua. Sin embargo, cuando empecé a poner un pie, yo no conocía Nicaragua, puse un pie en el aeropuerto y al bajarme, a esperar a otros directores, al bajarme del avión, lo primero que encontré fue una enorme imagen de Sandino, que está justamente donde se chequean los vuelos en el aeropuerto. Y eso, no sé, me despertó un poco el interés. Subí a una microbús con el resto de colegas centroamericanos, fuimos a una población que queda a 150 kilómetros al norte de Managua, muy cerca de la frontera con Honduras, y pues ahí en el camino encontré un montón de vallas en cada pueblo que pasábamos que decía adelante Daniel, adelante con Daniel. Y entonces cuando llego a Estelí, tengo la primera reunión al día siguiente con los directores de los medios de comunicación. En el almuerzo salgo a caminar por el parque de Estelí, que está a unos 50 metros del hotel, y me encuentro a una vendedora de llaveros, que es la que genera la chispa que me generó la curiosidad de escribir y producir este reportaje que les vamos a presentar a continuación, y después regresamos con don Javier Sancho a hablar justamente de lo que yo les cuento en este reportaje. Así es que son las 2:10. El reportaje lo titulé El Gran Hermano. Para aquellos que hayan visto, que hayan leído la novela que se llamaba 1984, o después hayan visto aquel programa de televisión que se llamaba Big Brother, en español El Gran Hermano. ¿Se acuerdan que Big Brother en la serie de televisión, en el show, era una cámara que veía todo? Bueno, en la novela 1984 es una entidad sin que nadie conoce, pero que todo el mundo sabe que está presente, que sabe lo que piensa, que sabe lo que sentimos, que sabe lo que hacemos, y de alguna forma controlaba la sociedad de esa novela de 1984. Así es que por eso titulé este reportaje El Gran Hermano, y a continuación se los muestro. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. ¡Patria libre! ¡Patria libre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! En la esquina suroeste del Parque Central de Estelí está colgado Daniel Ortega. Le rodean Sandino, El Che y Tomás Borge. Los llaveros se venden a 3 por $1. No, a Daniel lo tenemos por todos lados, hasta en llaveros, caminan colgados, ahí. Estoy en una visita de trabajo en esta ciudad, ubicada a 150 kilómetros al norte de Managua y con una abrumadora temperatura promedio de 28 grados Celsius. Cuando vi la cara de Daniel Ortega en un llavero en el puesto Doña María, no me aguanté las ganas de tomar una foto. La vendedora, una mujer de 63 años con una sonrisa amplia, me colocó todos los llaveros para que ninguno de los revolucionarios quedara por fuera. No había pasado ni un minuto de la conversación en la que me contaban por qué quieren a Daniel, como le dicen, y a su esposa, la hoy vicepresidenta Rosario Murillo. Impresionante el cariño que le tienen, ¿no? Hasta Sí, claro, a él y a la esposa de él. ¿A Rosario? A los dos, sí. A los dos, sí. Y después, otros chavales. ¿Y Rosario por qué? Ha luchado mucho por reivindicar a la mujer dentro de la sociedad nicaragüense. Y a los varones también. Sí. Bueno, eres vicepresidenta. Se la dice. Pero los varones de ella, a la juventud. No, pero me decían que por favor, más a la juventud. Si usted ve los actos, la juventud predomina. Más. Olorosa tabaco y ron en un cuarto de una cuartería. Es curioso, la versión de Doña María y de Mireya, la amiga que vino a acompañarle en su puesto de trabajo, no se parece en nada a los datos oficiales de este país que duplica el tamaño de Costa Rica y tiene 2 millones más de habitantes. Nicaragua ocupa el puesto 117 en el índice de desarrollo humano. Tiene una pobreza de 58%, casi el triple de Costa Rica. Además, hay datos terroríficos. Cada día 4 niñas son violadas en ese país centroamericano. Ocupa el penúltimo puesto en ingreso per cápita de los países de América Central, solo por encima de Honduras. Pese a estos resultados, el rostro de Daniel
sigue presente en cada rincón de Nicaragua. Me recuerda de alguna forma al Gran Hermano, el personaje de George Orwell en la novela 1984. Lo sentimos en el hotel, en las calles, en la televisión, en la radio, en los periódicos y hasta en el calendario de actividades turísticas que está en el lobby y que remata con una foto de la pareja presidencial. En la alcaldía de la ciudad hay una enorme pintura en morado y celeste que reza "Adelante con Daniel" y muestra al presidente de 71 años, mucho más joven eso sí, montado en un caballo ensombreciendo al resto de camaradas. Claudia Fajardo, productora general de Emisoras Unidas de Guatemala, coincide con esta presencia fácilmente perceptible de Ortega en todos los rincones del país. Pues al menos en mi país creo que si el presidente hiciera eso, creo que sería un fuerte de críticas de todos los sectores y no solo a nivel periodístico. Creo que Nicaragua pues rompe paradigmas en ese sentido, porque ayer conversábamos con una persona que vende artesanía en las esquinas del parque y le decía, oiga, pero ¿cómo toman ustedes tanta imagen del presidente con su esposa? Es que lo queremos, es un buen presidente, lo queremos y lo respetamos. Y no solo eso, sino que creo que este país sí realmente veo mucha presencia de pensamiento de izquierda, más que en cualquier otro país de Centroamérica. Creo que a eso se debe precisamente la presencia de Ortega y su esposa. A la directora de la cadena YSKL de El Salvador, Neri Reyes, le parece que es una muy buena movida del gobierno sandinista. Yo creo que se trata de una astucia, ¿verdad? A nivel de imagen, cómo de manera sublime te van posesionando la imagen. Imagínate nosotros con tan poco tiempo de estadía acá, pero cómo te van posesionando la imagen del presidente y de su esposa, ¿verdad? Y además, paralelamente te llevan a lo que tuvimos en las pasadas elecciones de ellos, ¿verdad? Entonces, imagínate lo que eso puede significar acerca de digamos, el fenómeno del mensaje que te están enviando, que va llevando a una imagen, a un concepto mental, ¿verdad? Que después, según los expertos, esto se traduce en una acción. Puedes escuchar que la gente dice, no, pero el presidente que tenemos es bueno. Iscar Blanco, el colombiano que dirige el mercadeo de La Voz de América en Washington, lo ve desde otro matiz. Coincide con la percepción de que Daniel está en todo. Le recuerda, eso sí, una exitosa campaña publicitaria. Sí, yo creo que se siente en todos lados, en el graffiti que hay en la esquina, cuando llegas a un lugar y hay un papelito, cuando vas a entrar a un recinto que no es gubernamental y está la presencia. Yo creo que yo no te puedo dar ninguna opinión en cuanto a política, pero me parece que es en el fondo una estrategia de publicidad, una estrategia comercial. Para Yoconda Tapia, boliviana y presentadora estelar de La Voz de América, la pareja presidencial le recuerda a los Perón en Argentina. Bueno, yo creo que deberíamos mencionar que como antecedente tenemos el caso de los Perón en Argentina, que en su momento fue básicamente lo mismo. Incluso el impulso que tuvo el general Juan Domingo Perón en la época en la que le correspondió ser presidente, en gran medida fue responsabilidad de Eva. Y el tema de los destamisados, por ejemplo, fue una de las plataformas políticas más fuertes en Latinoamérica, y la presencia de la esposa. Ortega es experto en saltarse la Constitución. 3 gobiernos consecutivos. En enero logró colar a su esposa como vicepresidenta de la República. Los hijos de ambos son los grandes controladores de la cosa pública. A Yoconda, de alguna manera, le recuerda a su país. Vuelvo al tema de la corriente política, porque un poco es lo que ha sucedido con otros gobernantes. Era el caso de Fidel Castro. Fidel Castro tenía, y de pronto ahora no tanto, lo cual es extraño, una omnipresencia dentro de la isla. No importaba si él estaba en La Habana, lo sentías en el último rincón de Cuba. Y un poco es lo que pasa también en mi país ahora. Es básicamente buscar eso, que se sienta la presencia del presidente, que cada ciudadano sepa que él está ahí. No es gratuito. Tanto Bolivia como Nicaragua son parte del ALBA, la agrupación de países de izquierda en América Latina. Comparten membresía con los máximos representantes del socialismo en el continente, Cuba y Venezuela.
Cuando uno camina por las calles de Managua se encuentra con unas estructuras llamativas, llenas de luces y cuidadas por soldados. Son inmensos árboles metálicos, suman 140 en todo el territorio nicaragüense. La cábala sostiene que se trata de dadores de esperanza y buenas noticias. Su instalación está ordenada por la oficina de la vicepresidenta y primera dama. Tienen un costo de $3,5 millones, más de 2.000 millones de colones. Y su mantenimiento puede abastecer varias casas de ese país durante casi un año. Así lo explicó esta empresaria nicaragüense que pidió mantener el anonimato. Creo que algo que lo puede percibir cualquiera, ¿verdad? O sea, es algo que se ve a donde entres, a la ciudad que entré, al departamento que entré, es algo que se nota, ¿verdad? O sea, uno está en el aeropuerto, se nota, en hoteles se nota, en lugares que ve tanto el turista como la persona que vive aquí, ¿verdad? Entonces, la imagen de ellos está por donde sea. La empresaria le cambió el nombre a su país. Desde 2016, cuando Daniel ganó su tercera elección con más del 70% de apoyo popular, le llama el país donde los muertos votan. Bueno, hay personas que les pasa eso, ¿verdad? Porque son las personas que trabajan más directamente con el gobierno. Gracias a Dios, donde yo trabajo no nos sucede eso, porque no es un trabajo que tiene alguna inclinación política. Pero sí sucede a muchas personas y hay muchas personas que se sabe que van a ese tipo de eventos o de marchas porque les dan algo, o sea, ¿Y en las es elecciones? mi opinión. Y en las elecciones, bueno, y de ahí los muertos votan, eso es increíble para mí. ¿Cómo logra Daniel, ahora la pareja presidencial, estar presente en cada uno de los rincones nicaragüenses? ¿Por qué es que en la entrada de cada pueblo hay un rótulo que advierte que van hacia adelante con Daniel? Tal vez la historia del periodista Fanuel Úbeda, de 25 años, nos ayuda a explicarlo. El joven profesional tiene una universidad de periodismo para sordos y ciegos. Ha sido tan llamativa la historia de este instituto que trabaja bajo latas de zinc y con cables eléctricos expuestos con una sola computadora, que trascendió en cadenas internacionales de noticias. Necesitan $300 para sobrevivir cada mes. La secretaria local del partido de gobierno en Estelí se opuso a la donación de un terreno. La razón, Fanuel no es militante sandinista. Nunca ha sido militante, pero ha sido un periodista que busca temas sociales, críticos. Entonces, por esa parte es difícil que pueda yo ir a tocar una puerta y se me va a abrir de par en par, ¿no? Y lo otro es que para conseguir un beneficio tengo que llevar un aval muchas veces del dirigente de mi barrio. Para ponerles el ejemplo que aquí localmente se opuso la secretaría política del partido a que se nos donara el terreno. Su fama internacional, el producto de su esfuerzo, hizo que la pareja presidencial se acercara en un momento específico, el periodo electoral. Bueno, les cuento que sí, pero se acercaron en el periodo electoral. ¿Por qué? Y no que se acercaron porque quisieron, es porque hasta que fue noticia a nivel internacional de esta experiencia. Al igual que Fanuel, los periodistas internacionales percibimos a ese gran hermano que siempre nos observa. Para los nicaragüenses es más parte de su cotidianidad. Vivieron una dictadura de décadas con la familia Somoza, para luego ser presididos por Ortega durante 21 años con una pausa intermedia. El gran hermano simplemente cambió de nombre. Los que lo notan con mayor facilidad son los opositores, como por ejemplo Aníbal Toruño, el dueño de Radio Darío en la ciudad de León. La concentración de poderes por parte del presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo, a nivel de horizontal, diría que no existe poder legislativo, ejecutivo, presidencial, electoral que no esté cubierto básicamente bajo el control del Frente Sandinista. Eso tiene una sola tendencia, pues, es decir, manejan una proyección, digamos, y manejo de una publicidad de audio, televisión y visual en el que básicamente ves dos caras. Es tratar de permanecer y de enfocarse, de concentrarse en el hombre fuerte, en la familia fuerte, en los que controlan Nicaragua, y es básicamente lo que nosotros tenemos acá.
Fiel al estilo cubano, el partido de gobierno tiene representantes en cada comunidad, que le informan cualquier asunto de interés al encargado departamental, que en caso de que el tema le parezca importante, lo comunica al partido. Una de las características principales de gobiernos como el nuestro es que manejan los controles de inteligencia y esos controles, digamos, militares, castrense, policía, es decir, bajan hasta el barrio donde básicamente manejan un control de la información de tus movimientos, quienes visitas, quienes entran. Lo admito, esa sensación de que alguien me observa no me dejó durante los 4 días en Nicaragua. Aún en el aeropuerto, mientras chequeaba mi vuelo, a la izquierda tenía una imponente imagen de Sandino y a la derecha otra de Rubén Darío. Por supuesto que no me consta que me observaran, no lo creo. Lo que sí estoy seguro es que 20 minutos después de despegar me sentía diferente. El gran hermano estaba dormido. Le informó Randall Rivera Vargas, edición Víctor Peralta, Noticias Monumental. Matices. Gracias por estar con nosotros en Matices. Gracias a Volcán Poás, que nos reporta sintonía a través de Twitter. Dice Momento de Matices de Monumental sobre Nicaragua y Daniela Ortega y Rosario Murillo. Marviniet dice cómo está el poder de los peyas en Nicaragua y si tienen alguna relación con el gobierno. Brenda dice esta gente no conoce otra realidad, la división social es peor que antes, no hay libertad de expresión. No creo que los peyas estén metidos en política, pagan la cuota que tienen que pagar y generan empleo. ¿Sabían que el gobierno de Nica tiene un puricuaco cuidando esos árboles de metal y mientras tanto siguen deforestando? El gran hermano cambió de nombre exactamente, solo que la pobreza es mucho mayor que cuando estaba Somoza. Don Javier Sancho, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, que regresó el año pasado ya, ¿verdad, don Javier? Correcto. ¿Cómo le va? Bienvenido a Matices, don Javier. Muchas gracias por la invitación, Randall. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Muy bien, gracias a Dios. A tus órdenes. Gracias, don Javier. Bueno, cuando yo invité a don Javier a hablar sobre este reportaje, por supuesto le pasé el reportaje. Eso fue el pasado sábado, el viernes. Le pasé el viernes el reportaje para que viniera listo para compartir con nosotros. Quiero preguntarle primero, Javier, usted y yo que tenemos una relación de amistad ya de varios años, ¿qué le pareció el reportaje? Excelente, me parece una excelente nota periodística, pero que sobre todo es ilustrativa, educa de una manera muy clara, pues cuál es la situación actual que se vive en Nicaragua bajo el régimen sandinista. La gente que lo escuchó antes de que lo pusiéramos al aire hoy me decía, pero realmente Nicaragua es así, realmente se siente esa presencia del gran hermano, y yo les decía, les juro que es así. De hecho, para obviar mi subjetividad, es decir, para no decir, esto solo lo sintió Randall cuando aterrizó en Managua, por eso es que le pregunté a una serie de colegas extranjeros que estaban ahí. Hay una guatemalteca, hay una salvadoreña, hay un colombiano, hay una boliviana, y a los 4 les pregunto si sintieron exactamente lo mismo. Y resulta que los 4 sienten exactamente lo mismo que sentí yo en Managua. Usted vivió en Nicaragua, en Estelí, en Managua. Usted vivió en Nicaragua muchos años, don Javier. ¿Eso se siente en Nicaragua? Sí, Randall y estimados radioescuchas. Es el sentimiento diario, cotidiano, que uno puede sentir en Nicaragua, especialmente en la situación cuando uno es diplomático en un país donde sabe que siempre es vigilado, que siempre es observado, que todos sus movimientos son monitoreados de una u otra forma, pues uno sabe que está bajo ese foco. Y así lo saben también muchos diplomáticos que están en este momento destinados en Nicaragua. Hay países incluso que por esa situación le dan a sus diplomáticos algo que llaman vacaciones profilácticas o sanitarias, que no es el caso de Costa Rica. Nosotros no tenemos esa prerrogativa, pero hay países que a sus diplomáticos cada 3 meses los sacan de Nicaragua durante 2 semanas para que puedan cambiar de ambiente y para que puedan, digamos, si quieren volver a su país por esos días o bien ir a un tercer país, lo hagan. Para que respiren de la revolución.
para que respiren de el bombardeo publicitario que mantiene el gobierno siempre. Hay que tener en consideración lo siguiente: esta forma de anunciarse, como lo escuchamos ahora en tu reportaje, que te digo, me parece excelente, esa forma de publicitarse mediante vallas, mediante anuncios en la televisión o bien en la radio, eso tiene un origen, muy probablemente es una copia que los estrategas nicaragüenses, auxiliados también por los cubanos, que han sido pues los que han manejado todo este tema en los países latinoamericanos, lo tomaron de Corea del Norte. ¿De Corea del Norte? Si recordamos, sí, Corea del Norte, la figura de Kim Il-sung, ¿verdad? Con sus ideas, siempre... El supremo líder. El supremo líder, un hombre paternal, que siempre está cuidando de su pueblo, ¿verdad? Entonces, vemos esa figura, ¿verdad?, de Corea del Norte muy presente ahí, ¿verdad? Entonces, recordemos también que en la primera parte del gobierno del Frente Sandinista, en los primeros 11 años, del 79 al 90, Corea del Norte tuvo también una presencia importante ahí en Nicaragua, y posiblemente todas esas ideas fueron permeando también en los miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tomás Borge en algún momento dijo de que uno de los comandantes históricos ya fallecido del Frente Sandinista, que se podía perder cualquier cosa. Le dijo a Daniel Ortega en algún momento: Daniel, podemos perder cualquier cosa, pero no podemos perder el poder. Y eso es lo que todavía mantiene el Frente Sandinista. Inclusive, en ese espacio que tú muy bien lo dices en el programa, de que hubo tres gobiernos que fueron los de Violeta Chamorro a partir del año 90, seguido de Arnold Alemán y luego de don Enrique Bolaños, en esos 3 gobiernos diferentes, con, digámoslo así, con un corte democrático, realmente no pudieron gobernar como quisieron, especialmente doña Violeta Chamorro, que tenía siempre una gran y buena intención por hacer las cosas muy bien, porque estaba amarrada por los miembros del Frente Sandinista. Ellos controlaron lo principal, el ejército, para los nicaragüenses es muy importante, controlaron la policía, los altos mandos de la policía, y controlaron las instituciones centrales como la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones y otros más. Entonces vemos, Randall, cómo Nicaragua, a pesar de querer su pueblo, que es un pueblo noble y trabajador, llegar a tener una democracia como la que vivimos nosotros en Costa Rica, como la que viven otros países hermanos en Centroamérica, se les ha hecho imposible, dadas las circunstancias de ese, ya no tanta la hermandad del comandante Ortega y de su esposa Rosario, sino más bien la paternidad. Por ejemplo, vemos cómo, digamos, una noche, 11 de la noche, o en una madrugada, 3 de la mañana, o bien a las 11 de la mañana, sucede un temblor que podría ser como el de Turrialba el fin de semana, de 4.8, que yo creo que aquí en Costa Rica nadie se alarma por un temblor de ese tipo. Es usual que minutos después de que se origina ese temblor, no aparezca una figura como podríamos pensar la de Lopsicori o bien la de don Marino Proti, explicando qué fue lo que pasó con ese temblor, a dónde fue el origen, cuál fue la intensidad, el epicentro, etc. Ahí aparece la figura de doña Rosario, es la única que habla, ni siquiera el presidente. Ella dice: el comandante está despierto y el comandante está vigilante y el comandante está dando instrucciones para que todos los que tienen que tomar acciones en este asunto de este pequeño temblor de 3.5 tomen las acciones. Entonces, ahí viene una cadena de radio y una cadena de televisión. ¿Por qué? Porque todas las emisoras de radio, salvo una, Radio Corporación, que es de don Fabio Gadea, y todas las emisoras de televisión están controladas por la familia Ortega Murillo. ¿Cómo tienen ese control? Bueno, compraron las frecuencias, etcétera. Son los dueños de esas emisoras y de esas emisoras de televisión también. Sí. Entonces, ahí hay constantemente una fuerza que dice: vamos de victoria en victoria, somos socialistas, cristianos, y nuestro gobierno también es un gobierno solidario. Lo de socialistas, eso sí, claro que sí, más que socialistas, ya más que un socialismo como podríamos pensar al estilo de una socialdemocracia, no, van más allá de un socialismo. Claro, casi comunistas. Bueno, esa es la realidad, ¿verdad? Y luego también cristianos no lo creo,
porque realmente el uso de las imágenes religiosas y eso en Nicaragua, inclusive ya la misma conferencia episcopal lo ha criticado. De hecho, hay una división en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Nicaragua ante esas cuestiones. Y solidaria, no vemos ninguna solidaridad, porque realmente no se crean nuevos empleos. Vemos cómo el país sigue con un 58%, como lo dices también en tu programa, de pobreza. Es un país que, como lo dijo recientemente Edmundo Jarquín en un reportaje, es un país que exporta pobreza. Y eso es lo que realmente está pasando en Nicaragua. No, Javier, si le parece, voy a ir avanzando poco a poco de lo que me tocó vivir y ahí exploramos algunas cosas, porque como lo contaba al inicio, yo llego a Nicaragua, aterrizo en Managua, por supuesto, tomo una microbús que me lleva a Estelí, llego al hotel, a un hotel que está a 50 metros del parque de Estelí, y tenemos la primera día libre, porque la primera reunión es el lunes a las 8 de la mañana en el hotel. Entonces yo decido salir a caminar. A mí me gusta mucho caminar siempre donde voy, para conocer, justamente. Entonces camino, salgo, llego a la iglesia de Estelí. Uh-huh. Al frente está el parque de Estelí. Correcto. Al costado sur está la municipalidad, la alcaldía. Correcto. La alcaldía de Estelí. Y entonces lo primero que veo es que la alcaldía de Estelí está pintada en celeste y morado, toda. A la izquierda tiene un mural, y el mural es unas personas en caballo, en negro, con una persona en blanco adelante. Esa persona en blanco es Daniel Ortega. Uh-huh. Por eso digo yo ahí que ensombrece un poco a sus compañeros de revolución, porque el que sale es Daniel, con la mano encima, mucho más joven que los 71 años que tiene hoy, y abajo dice, cristiana, socialista y solidaria. Uh-huh. Bueno, me llamó la atención, tomé una foto, sigo caminando hacia la esquina, y entonces es el chispazo que me da hacer un reportaje, porque le digo, veo un puesto de llaveros. Me acerco y había unos llaveros realmente muy bonitos, varios muy bonitos, pero veo la cara de Daniel Ortega girando, colgado en la esquina suroeste del parque de Estelí. Entonces le digo, ¿cuánto cuesta estos llaveros? Y me dijo, 3 por $1. ¿Le gusta la de Daniel Ortega? Y le dije, sí. Y entonces me dijo, ¿y usted de dónde es? Entonces le dije, de Costa Rica. Y me dijo, ¿y desde cuándo un tico quiere a Daniel Ortega? Entonces le dije, no señora, yo lo que me encanta es el amor que ustedes le tienen a Daniel Ortega, que hasta tienen llaveros. Entonces me dice, no, pero un momento, aquí están nosotros también. Entonces me sacó uno del Che, uno de Tomás Borges, uno de Sandino, y entonces me los pone, me dice, tómenos una foto a los llaveros, ¿verdad? Y entonces hay otra señora que llega inmediatamente y se ponen a contarme, le digo, pero ¿cómo toman ustedes? O sea, ¿por qué tienen tantas fotos de Ortega? Y entonces dura 30 segundos hablándome de Ortega y dice, porque él es nuestro líder, no es solo nuestro presidente. Entonces yo le digo, bueno, pero es que si en mi país hubiera llaveros del presidente, créame que sería una novedad. Entonces me dijo, pero es que hay presidentes de presidentes. Él no es nuestro presidente, es nuestro líder. Inmediatamente la señora que está acompañada dice, ¿y Rosario? Y esa es la parte del audio donde escuchamos, que yo le digo, ¿por qué quieren tanto a Rosario? Porque ha venido a subir la situación de la mujer, de los jóvenes, a eliminar la pobreza, y esa grabación la hice con micrófono escondido, porque si yo hubiera dicho que era periodista no me dan las declaraciones que me las dan, y digamos, tengo el celular guardado en la bolsa de la camisa, por eso es que suena algún ruido. Pero salgo de ahí, me voy al hotel y me pongo a buscar los datos de CEPAL sobre la situación de la mujer en Nicaragua, la situación de la pobreza en Nicaragua, y me encuentro que el discurso que me da doña María y doña Mireya, que es la otra señora, es absolutamente contrario a los datos de la CEPAL. O sea, es el país donde más violan niñas en América Latina, Nicaragua. Tiene una pobreza extrema una pobreza general 3 veces más que la de Costa Rica. ¿Cómo logro? Se lo preguntaba fuera de micrófono, porque yo a doña María le sentía del corazón esa defensa que estaba haciendo, esa promoción que estaba haciendo Daniel Ortega y de Rosario Murillo. O sea, se la sentía realmente. Es como que la historia de Nicaragua empezó en el 79, don Javier. Sí, y es una de las cosas que muchas veces nos preguntamos cuando estábamos en Nicaragua, ¿por qué esa adoración, por qué esa idolatría de algunos nicaragüenses hacia la figura de Daniel Ortega y hacia la figura de doña Rosario Murillo? Creo que tiene una explicación.
hay un tema importante que es ese temor reverencial que tienen algunos nicaragüenses hacia el presidente Ortega y su familia. También hay situaciones derivadas de la guerra que padeció Nicaragua en la época de Somoza y después con la contrarrevolución que se originó en los años 80. Entonces, hay gente que también se beneficia de alguna forma de algunas regalías propias del gobierno. El gobierno de Nicaragua ha venido durante los años teniendo una posición de regalar cosas a todas las personas. Digamos, a estas gentes más sencillas, posiblemente sin ninguna educación, muchos de ellos ya por años en el analfabetismo, reciben tal vez un cerdo, reciben tal vez una docena de gallinas o bien algunas latas de zinc para poder construir un pequeño rancho de zinc, o bien reciben unas vacas para poderlas ordeñar, o quizás estas señoras tienen ese puesto ahí en las cercanías de la alcaldía de Estelí porque gozan de un permiso especial dado por el partido, el Frente Sandinista, que como son correligionarios de su partido, les dan ese derecho a tener ese pequeño puesto de venta. Lógicamente, no van a decir, no queremos al presidente Ortega, no queremos a doña Rosario, por el contrario, permanecen siempre alabándolo, a su figura y lo presentan como el mejor presidente del mundo. ¿Por qué? Porque están recibiendo beneficios de parte del gobierno. Ellos en pequeña escala, los más necesitados y los más pobres, que son explotados por el régimen. Pero hay también gente muy arriba de que uno podría pensar que por qué, si está con sus apartamentos en Miami o con sus cuentas cargadas de dólares en Panamá o también en los Estados Unidos, y son empresarios de lujo, como algún tuitero te lo preguntaba ahora, bueno, ¿por qué esa gente está a favor o está a la par del gobierno? Porque también en el año 79, según me lo dijo un empresario, cuando yo llegué a Managua, me dijo, mire, embajador, estos sandinistas que usted vio en el año 79 bajar de la montaña con los rifles todavía echando humo, sí, no son los mismos sandinistas que están ahora en el poder, porque estos sandinistas de ahora son empresarios y cuando volvieron al poder, después del fracaso que tuvieron en el año 90 y que pasaron 3 gobiernos seguidos sin estar en el poder, volvieron al poder con otra mentalidad, volvieron y nos dijeron, nosotros ahora somos empresarios igual que ustedes. Y en las reglas de juego son, ustedes no se metan con nosotros no nos metemos con ustedes. Ustedes empiezan a hablar mal de nosotros políticamente o a conspirar contra nosotros accionamos a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Trabajo, a la tributación directa, claro, y los liquidamos. Bueno, es el uso del poder y como lo dijo Tomás Borges, podemos perder cualquier cosa menos el poder. Pero hay un detalle, vamos a ver. Ser socialista per se, inclusive ser comunista per se, no es malo, ¿verdad? Es parte de del panorama ideológico que le da equilibrio a un país. El problema está, don Javier, cuando usted le pide a su pueblo que viva de la pobreza en términos generales, que se distribuya la riqueza, pero ellos no practican lo mismo, ¿verdad? Entonces, como decía un viejo escritor, en el comunismo todos son iguales, solo que hay unos más iguales que otros. Fidel Castro, que para muchos en la década en el año 59 fue el gran héroe de América Latina, lo cierto es que en 2006 Fidel Castro aparece con una fortuna cercana a los $900 millones en bancos de los Estados Unidos. Así es. ¿Verdad? Mientras le pedía a su pueblo cubano que por favor viviera solidariamente la pobreza. Hugo Chávez, un día eso estaba viendo un programa, un discurso de Hugo Chávez al llegar a la presidencia cuando dice, ser rico es pecado. Dice Hugo Chávez, bueno, resulta que la persona más... pecador. Bueno, claro, porque la persona más millonaria de Venezuela es Gabriela Chávez, la hija de Hugo Chávez, que tiene una
una fortuna de más de 4.000 millones de dólares. Es una cosa impresionante. Y supongo que Daniel Ortega no comerá en Afritanga, la que nos llevaron el último día, que por cierto es muy rica, pero es un lugar muy pobre. Supongo que comerá muy bien Daniel Ortega y la familia presidencial allá en Nicaragua. Langosta. Tienen esa plata, que es más o menos, vamos a ver, lo mismo que hacen los líderes. Cristina Kirchner salió en Forbes también, como una de las mujeres más ricas del mundo. Creo que era la número 18, si no me escapa la memoria, está por encima de Beyoncé en la lista, imagínense. Esa regla de los líderes socialistas latinoamericanos es la misma regla que aplica para Ortega. Yo creo que es la misma y aumentada. Lo que pasa es que también, Randall, en la primera gestión de gobierno de Ortega, después de la revolución, 79-90, él no tuvo el poder económico que le generó después una amistad muy importante que él llegó a realizar. En el 79-90 él se manejó con el típico discurso hecho en La Habana por los comunistas cubanos, siempre de soñar, esto que vimos al inicio de tu programa, patria libre o morir, venceremos hasta la victoria siempre, todos estos eslogan de los comunistas cubanos. Bueno, eso fue digamos, la época primaria de Ortega en el poder, los primeros 11 años del Frente Sandinista. Pero el término salió ahí, digámoslo así, como dice popularmente, pues con una mano atrás y otra adelante, o salió con plata, pero no tanto como ahora. ¿Por qué? Porque su amigo del alma era Fidel Castro y Raúl Castro, que no tenían plata, estaban peleando con Estados Unidos, que el embargo, etcétera. Pero después, ya en su segunda venida al poder, a tomar realmente el poder con la mano, él y su esposa, con otra mentalidad, dijeron, aquí somos empresarios, pero además de eso, ya tenían un hermano mayor de ideas, mayor y mayormente rico, que era Hugo Chávez Frías, y que les dijo, ustedes no se preocupen, aquí está la plata. Y tan es así que así está la plata, que en este momento se dice que en bancos de Nicaragua, controlados por el ejército y por alguna gente cercana a ellos, bueno, hay por lo menos 4.000 millones de dólares provenientes del petróleo de Venezuela, que están ahí, y que si hay una catástrofe política en Venezuela y cae el gobierno de Maduro, etcétera, esa plata le va a ser reclamada posiblemente por los que lleguen al poder en Venezuela. ¿De dónde está esa plata? Nosotros queremos ver las cuentas, porque según se dice y se sabe y está escrito por montones de analistas, la plata llegaba por chorros a Nicaragua, desde Venezuela. ¿Quién controla el negocio del petróleo en Nicaragua? Pues uno de los hijos de Daniel Ortega y la esposa de este. Entonces, ahí todo está en familia, ¿verdad? Entonces, por eso vemos como líderes de la revolución sandinista que están todavía pegados al poder, y con altos dirigentes de las Fuerzas Armadas nicaragüenses o de la policía de Nicaragua, pues se dan el lujo de tener una casa de 3 millones de dólares en Nicaragua, ¿verdad? O por qué gastar, como lo dices tú en el programa también, una millonada en estos árboles. 3,5 millones de dólares gastaron en 140 árboles. Exactamente, cuántas casas, cuántas clínicas podrían haber hecho para darle una mejor atención a sus pobladores. Aquí inclusive, en Costa Rica, aquí usted podría ver en uno de los hospitales privados del país, a toda la alta jerarquía militar nicaragüense y policial nicaragüense, a altos funcionarios del Estado nicaragüense. Inclusive aquí murió en un hospital privado el presidente de la Asamblea Legislativa de Nicaragua, que vienen a recibir atención médica a Costa Rica, con médicos costarricenses, con médicos que están día a día actualizados en lo que es la medicina moderna en un país como Costa Rica, bueno, o bien hasta algunos a la Caja del Seguro Social. Pero entonces, en Nicaragua, porque si es tan bien como están las cosas, ¿por qué no hacen eso? Ahora, esto tiene una palabra también en Randall. Aquí hay un tema de educación. Digamos. A ellos les interesa que la gente siga viviendo en ese opio de que las cosas van a ir de victoria en victoria, como dice la propaganda que vemos en las carreteras, cuando realmente ¿cuáles son las victorias? Porque aquí empezamos a hablar en el año 2010 de construir una represa hidroeléctrica por parte del ICE en el río Reventazón, y el año pasado se inauguró esa represa
hidroeléctrica con un costo de 1.600 y resto de millones de dólares. Ya es una represa que está funcionando, que produce 350 megavatios para 500,000 de hogares en Costa Rica. En esa misma fecha se empezó a hablar de una represa hidroeléctrica llamada Tumarín con fondos de Brasil en Nicaragua. Esa represa al día de hoy ni siquiera se le puso una piedra, no existe. Como tampoco existe el llamado canal interoceánico, ni tampoco existe la plata que dio Venezuela, Hugo Chávez, para construir una refinería que sería llamada la refinería Bolívar, en Simón Bolívar, en Nicaragua. Toda esa plata se desapareció o está en las cuentas de alguna persona, pero no se hicieron los proyectos. Pero, don Javier, a una chica empresaria que yo entrevisto y que me pide guardar su identidad, a mí me impresiona, porque antes de grabarla, tengo una conversación con ella y me dice que si yo puedo creer que su papá, ya fallecido, su abuelita ya fallecido y su abuelito ya fallecido, han votado durante los últimos 11 años. Y resulta que tienen más de 15 años de muertos. Entonces ella me dice, si a mí me tocara bautizar a mi país, yo le pondría el país donde los muertos votan. Y es una de las frases que uso en el reportaje. Bueno, claro, ¿cómo no va a ir de victoria en victoria? Por Dios. Si en la última elección presidencial tuvieron más del 70% del apoyo popular, pero votaron los muertos. Y además llevaban una papeleta inconstitucional, porque Rosario no podía ser candidata a vicepresidenta, y ahí está vicepresidenta de la República. Ese fraude, porque no hay otra forma de llamarlo, ese fraude electoral, lo saben los diplomáticos que tienen misiones en Nicaragua, como usted la tenía, don Javier. Sí. Bueno, yo puedo hablar por lo que los diplomáticos que estuvimos en Managua en aquel momento, pues podíamos observar y reportábamos en nuestros informes a la Cancillería de Costa Rica. No puedo hablar, digamos, a profundidad sobre esos informes porque caen dentro de lo que es confidencial, el secreto diplomático. Pero sí, efectivamente, era obvio pues de que las cosas, las sumas y las restas eran muy diferentes. Hay un artífice de todo eso que es el presidente del Tribunal del Consejo Supremo Electoral. Ha sido visitante a Costa Rica, que tiene una casa aquí en Santana incluso, ¿verdad? Que es Roberto Rivas Reyes, que viene muy a menudo a nuestro país. Entonces él es el que maneja todos esos hilos. Y claro, eso que le ha dicho usted a esa empresaria allá en Nicaragua es totalmente cierto. Ahí votó gente que ya debía estar fuera del padrón. Ahí no se permitió la observación internacional, ¿recuerdas? Del ALBA sí. Del ALBA sí, y de algunas personas que llegaron ahí a observar que bueno, que si los vemos y analizamos sus currículos, decimos, pero ¿cómo esta persona va a opinar sobre democracia o sobre elecciones libres si en su país no ha habido elecciones libres? Es como llevar al presidente Kim de Corea del Norte invitado a observar las elecciones. No existe. Aquí Nicaragua camina lo lleva el régimen de Ortega y Murillo hacia un partido único, como existe en Cuba. Sí. Un partido único nada más que maneje todo y que controle todo. Entonces, muchas veces dicen los mismos nicaragüenses que es el país donde el plomo flota y el corcho se hunde, porque es una cosa que no podemos imaginar. O bien, como me lo dijo también un empresario, mire, si García Márquez estuviese vivo, este sería un país donde él no entendería cómo Mauricio Babilonia estaba en su canoa o bien cómo estaban las mariposas amarillas, porque aquí todo es al revés, ¿verdad? Entonces, ese surrealismo mágico que se da ahí, ¿verdad? En Nicaragua, eso existe. Claro, vuelvo y te repito, hay un tema de educación, ¿verdad? En Costa Rica sería impensable poner unas vallas aquí que diga presidente de la República, o bien que doña Mercedes Peña salga a las 11 de la noche reportando cómo fue el temblor, dónde fue el temblor, cuál fue la profundidad. Eso no existiría. O que usted llegue a la Municipalidad de San José y lo que encuentre es un mural del presidente Solís. Claro, y sería impensable también. O bien como que usted llegue al aeropuerto de Managua y usted salga por el salón diplomático y que usted lo que ve también son esas mismas imágenes y las banderas del Frente Sandinista. Es como que usted llega a la Juan Santa María y ahora está en el poder el PAC y usted encuentra una bandera del PAC. Podría pensar que es la bandera de Heredia, tal vez, ¿verdad? Pero claro. No, o la de España, pero no es la de Heredia, es la bandera del PAC. Eso es impensable. En Nicaragua, en todos los edificios públicos hay fotos de estos de la pareja presidencial, de Sandino, etcétera. Yo retiré un papelito donde venía el calendario de actividades del Instituto de Turismo de Nicaragua para esa semana.
Y entonces abro el folleto y lo que me encuentro es una lista de actividades. Por ejemplo, en el Parque Estelí el domingo a las 2 va a haber un desfile de tal cosa. En el Parque de Granada el martes a la 1 va a haber tal cosa. Y abajo, lo que venía era los dos, Daniel y Rosario, con la bandera de Nicaragua. Sí, claro. Incluso cuando hay cuestiones especiales, por ejemplo, a los empleados públicos se les exige ir a estar en las rotondas en Managua con las banderas del Frente Sandinista y con las banderas de Nicaragua apoyando a la pareja presidencial. Pero lo extraño de todo esto, ¿verdad?, de que unas personas te hayan dicho ahí en el Parque de Managua, de Estelí, perdón, de que es un gran presidente, etcétera, es que el pueblo de Nicaragua no tiene ningún roce con el presidente. El presidente de Nicaragua no da conferencias de prensa. Es impensable que, como uno lo ve aquí, todos los días cuando hay consejo de gobierno, los martes, que el presidente habla con la prensa, etcétera, o bien los domingos que hay una pequeña cadena, creo que de 5 minutos, donde se informa lo que está haciendo el gobierno. Eso no se da en Nicaragua. O sea, nosotros no podemos ver al presidente caminando por la calle, ni tampoco podemos ver al presidente. Y que usted le pueda ir a preguntar, eso no pasa. No, eso no existe. Oiga, don Javier, yo le pedí... O menos al presidente en el Festival Internacional de las Artes bailando tango ahí encima en una tarima sin una escolta. Cuando el presidente de la República de Nicaragua sale afuera, adelante va una escolta por lo menos de 200 policías, y luego vienen una serie de anillos de seguridad que lo van rodeando a él, donde hay gente del ejército, donde hay gente de la policía, y sobre todo algo muy importante y que a los nicaragüenses les encanta: el policía de a civil vestido con la guayabera, pero que lleva la 45 en la cintura, que es la seguridad del Estado. La inteligencia. La inteligencia. Don Javier, yo la última noche de mi estadía en Nicaragua estuve en Managua y le pedí a un taxista que cómo hacía para llegar a donde vivía Ortega. Yo quería ver donde vivía Ortega y se me rió en la cara. Y se fue. Nunca entendí por qué se me rió en la cara. Porque es imposible llegar ahí. Y esa anécdota que te pasó, también le sucedió a otro periodista de un medio nacional que llegó a Nicaragua, y cuando yo estaba todavía ya de embajador, y me dijo que quería ir a ver dónde vivía Ortega. Y bueno, y le ayudamos a que fuera, lo orientamos como fuera, y casi que al final tuvimos que irlo a sacar al chipote, porque le iban a decomisar la cámara y estaba queriendo tomar fotos. El presidente Ortega vive en el barrio El Carmen, así se llama ese lugar, y más o menos hay unas 3-4 cuadras antes de que está cerrado todo ese entorno. Los vecinos de ahí han tenido que ir vendiendo las propiedades porque se les hace la vida imposible, es muy complicado llegar ahí, pero cuando el presidente sale, aquello es un trastorno en Managua. Podemos pensar que es una presa en la 27, ¿verdad? Un poquito tal vez menos, guardando las dimensiones de carros y de tamaños, pero es una cosa realmente complicada. Nada se mueve porque al salir el presidente y la primera dama, todos los anillos de seguridad se activan. Dice Carolina Cambronero: en Granada me subí a un caballo taxi con doña Carmen Coneja. Le pregunté por Ortega y me dijo: yo lo amo, me regaló 4 latas. Sí, claro. Hemos visto inclusive que aquí en Costa Rica en algunos precarios, y hemos visto también lamentablemente, porque eso me parece a mí que no debe darse en nuestro país, en nuestro territorio, hay algunos finqueros que usan mano de obra de nicaragüenses, y ellos arman sus pequeñas covachas. Recuerdo haberlo visto en la televisión cuando aquel crimen allá en Santa María de Ota, donde encontraron a los actores en una de estas casas de zinc, ¿verdad? Entonces, no es posible que nosotros permitamos eso en Costa Rica, pero bueno, la gente en Nicaragua vive así, vive en una cuartería o bien en una casita de latas de zinc. Y bueno, y le agradecen al presidente que les dio eso. Es un tema de educación, ¿verdad? Es un tema, y los niveles de educación de Nicaragua son muy malos. Bueno, ¿cómo no? Si estuvieron entre el 36 y el 79 bajo la dictadura de los Somoza. Sí, claro. Y después del 79 al 90 bajo la dictadura del Frente Sandinista. Correcto. Del 90 pasan 3 gobiernos. Que no hicieron mucha cosa. Y en el 2002 regresa Ortega. Ahí en esa época del 90 hasta el regreso de Ortega, yo rescato la buena voluntad de doña Violeta Chamorro,
que realmente, barrios de Chamorro, que realmente hizo esfuerzos enormes, pero que estaba totalmente amarrada. Sí, si todo se lo controlaba el sandinismo. Todo se lo controlaba que el acaba. Es que, vean, yo le decía a una nicaragüense, aquí parece que la historia, que Nicaragua nació en el 79. O sea, vamos a ver, aquí tuvimos una guerra civil en el 48. Y aún así usted pasa por Zapote y hay una rotonda de garantías sociales donde hay una estatua del expresidente Calderón Guardia. Todos sabemos, y así lo aprendemos, que la Caja Costarricense de Seguro Social es obra del presidente Calderón Guardia. Código de Trabajo. El Código de Trabajo de la Universidad de Costa Rica. Y sabemos que el ICE, que la Comisión Nacional de Emergencias, que la nacionalización bancaria y la abolición del ejército se la debemos a José Figueres Ferrer. Correcto. Eso significa que la historia de Costa Rica va mucho antes del triunfo del Ejército de Liberación Nacional en la Guerra Civil. Pero en Nicaragua no hay nada, o sea, no hay nada que te refiera antes del 79, que efectivamente hubiera una dictadura brutal con Somoza, pero no hay nada que se refleje. Es como si todos los nicaragüenses hubieran nacido en el 79, bajo este gobierno. Arranca inclusive porque no encontrás museos en Nicaragua. ¿No? Solamente hay un museo que se llama el Museo de la Revolución. Okay. ¿Verdad? Donde hay algunas cosas ahí viejas de la revolución, etcétera. Pero es impensable encontrar un museo nacional, como lo tenemos nosotros, dicho sea de paso, en un cuartel, donde el único general victorioso abolió su ejército, don Pepe, ¿verdad? Sí. Y también un monumento, digamos, al doctor Calderón Guardia, que fue el creador de las garantías sociales, del Código de Trabajo de la Universidad de Costa Rica, y que, bueno, realmente son los líderes que hemos nosotros tenido en este país. Pero en Nicaragua eso no existen los museos, no hay un museo de oro, un museo de arte, eso es imposible de ver, solo el Museo de la Revolución. Conocí a un joven periodista, Famuel Ubeda, que puso una universidad en Estelí, una universidad donde enseña a personas ciegas y sordas a ser periodistas, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, es toda una novedad. Hace 2 años fue CNN a hacer un reportaje de esta universidad, que, yo digo universidad, imagínense ustedes una casa en algún barrio muy deprimido de San José, sin zinc, con los cables de eléctricos pelados y con una computadora y piso de barro. Esa es la Universidad de Famuel. Y entonces cuando yo le pregunto a Famuel si él ha recibido apoyo del gobierno, me da 2 respuestas. Una, me dice que él no puede acceder a financiamiento porque necesita un aval. Y yo le digo, ¿qué es un aval? Porque, digamos, en términos costarricenses yo pensaría que necesita fiadores o necesitaría una garantía hipotecaria o algo que le sirva como fianza. No, un aval es una carta de alguien del Frente Sandinista que le recomiende para un préstamo. Y otra, yo le pregunto si el presidente lo buscó, el presidente Ortega me dice que sí, después del reportaje de CNN, ¿sí? Y que la condición era que los logros fueran sandinistas, y por eso él se niega la ayuda. Claro. Muy valiente. Sí, muy valiente, Famuel, es un joven de 25 años, sí. donde en siglo XXI necesitamos un aval escrito por una persona. Eso es muy triste, realmente, ¿verdad? Que en este siglo que estamos viviendo todavía existan cosas como esas. Pero bueno, es el estilo de gobierno de algunos políticos, ¿verdad? Igual pasa en Cuba, igual pasa en la Venezuela de Chávez y Maduro, ¿verdad? Que tienen que estar con el partido y trabajar y dar para el partido, porque si no, las cosas no son publicitadas y no son reales. Realmente es una tristeza y uno no entiende muchas veces, Randall, por qué, por ejemplo, un día como hoy, en Managua, nosotros teníamos 500 personas en el Consulado de Costa Rica pidiendo visa para venir a este país, o teníamos 125 en el consulado en Chinandega, 600 y el resto de personas que piden visa a diario. Y bueno, ¿y cuántos no pasan por los 73 puntos ciegos de nuestra frontera norte? ¿Verdad? Lo vimos el fin de semana en una noticia que escuché Monumental, de que aproximadamente 50 personas habían sido detenidas por tratar de ingresar a Costa Rica de forma irregular. ¿Por qué? Si ese pueblo, como le dijo la señora, está feliz, está agradecida, etcétera, ¿por qué salen de Nicaragua? ¿Por qué buscan trabajo, educación, salud en un país pequeño como Costa Rica, pero que además es un país noble porque los recibe y los arropa, como dicen los españoles, para que puedan tener contar con los sueños y con las esperanzas a los cuales ellos tienen derecho, porque realmente, repito, el pueblo de Nicaragua es un pueblo noble. Lamentablemente ha sido un pueblo avasallado, no solamente por las dictaduras, por Somoza y ahora los Ortega y Murillo, sino también
muchas veces por las condiciones climatológicas. Son las 3:03. Don Javier, me comí las 2 pausas comerciales. Vamos a hacer una sola pausa comercial y regresamos. Quiero hablar de la inteligencia en Nicaragua, porque cuando hablé con uno de los dueños, el dueño de Radio Darío en León, de Nicaragua, lo que me dijo es más o menos cómo estaba organizada la inteligencia. Eso lo vamos a hablar cuando regresemos. Y amigo oyente, vamos a ver, o televidente, usted tiene varias opciones esta tarde cuando nos está escuchando. Una de esas es interesarse realmente por lo que pasa en Nicaragua y ver con ojos desapasionados lo que ocurre. Si le molestó enormemente la referencia, que hay algunos por ahí que yo hice, de que los grandes presidentes del socialismo en América Latina, Fidel Castro, Hugo Chávez, Cristina Fernández, Nicolás Maduro, la hija de Hugo Chávez, son los grandes millonarios de este continente, usted tiene 2 opciones. 1, o va y quema la camisa del Che, o 2, vaya, paga el radio. Si le molestan las verdades, lo siento. Don Javier, le contaba hoy que cuando entrevisté al director y al dueño de Radio Darío en León de Nicaragua, él me dijo que había, más o menos le entendí así, que había una persona responsable en cada barrio del Frente Sandinista. Esa persona responsable más o menos vigilaba, no sé, 1 kilómetro, si acaso. Bueno, entonces en ese kilómetro más o menos veía quién traicionaba o no a la revolución, si le parecía importante ese dirigente, se lo pasaba al dirigente departamental del frente, si les parecía importante se lo pasaban al frente, y ahí iba todo el organismo de inteligencia de Nicaragua, que es muy parecido al cubano, que es exactamente igual. Eso efectivamente es así como me lo contaron. Sí, especialmente en las zonas rurales, en los pueblos al interior de Nicaragua, eso está totalmente también controlado. Hay que recordar de que los nicaragüenses, después de la revolución, en el año 79 y hasta el 90, hubo una gran cantidad de gente que vivió en Nicaragua, podríamos llamarlos mercenarios de diferentes países. Habían argentinos de los Tupamaros, habían uruguayos, gente de los Montoneros también, por supuesto una gran cantidad de cubanos, pero también hubo servicios de inteligencia de la Stasi, que era la policía política de Alemania, de la antigua Alemania Oriental. Fueron los que, junto también con los rusos, entrenaron a generaciones de nicaragüenses. Eso fue manejado ahí por una serie de personas, que algunas de ellas todavía están en el frente, otros se han retirado por problemas que han tenido a lo interno el frente entre sus mismos dirigentes. Tan es así que todos los comandantes históricos de la revolución, solamente uno está todavía, Bayardo Arce, a la par del presidente Ortega. Todos los demás o han muerto, como el caso de Tomás Borges, y otros están fuera, como el caso de Henry Ruiz, el famoso comandante Modesto. Entonces, ellos organizaron al estilo cubano todo este tema de la inteligencia, del control, como dicen los cubanos, especialistas en chivatear, o sea, en denunciar al vecino que lo vieron que está haciendo algo que no está favoreciendo a la contrarrevolución nicaragüense, a la contrarrevolución, a la revolución cubana, más bien en el caso de los cubanos, y a la revolución nicaragüense, o sea, que les podrían llamar de contrarrevolucionarios. Oye, pero hoy son revolución ¿a qué? Bueno, es que eso es lo más triste de todo. La revolución del siglo XXI, bueno, ¿pero cuál revolución? ¿Contra quién? Porque y también contra el mismo pueblo, en este caso de Nicaragua, porque lo que hay es una creciente pobreza en Nicaragua. Vemos cómo cada día es más difícil para los nicaragüenses obtener los servicios básicos, y no digamos lo que está pasando también en Venezuela. Claro, porque uno ve, don Javier, un gasto enorme en Fuerzas Armadas. Y uno dice, bueno, ¿cuál fue la última guerra que libró Venezuela? Bueno, ¿y para qué entonces tener 80 tanques más y tener lanchas con misiles como las que le está dando Rusia o le están comprando a Rusia? ¿Para qué necesitaría Nicaragua tener más tanques si lo que se necesita son más hospitales, más escuelas para darle educación a su pueblo, o más casas decentes para que sus personas, sus ciudadanos... Usted no me va a creer, ¿sabe cuántos apagonazos de luz vivía al día en Estelí?
al menos 5. Sí. Se va la luz 10 minutos, regresa. Sí, claro, sí. Son continuos los apagonazos y son continuos también la falta de agua también, inclusive en la propia capital de Managua. Muchas veces a mí me pasó que estaba ya tomando el baño y de un momento a otro se iba el agua y quedaba enjabonado y tenían que traerme un bidón de esos de agua para poder terminar de bañarme. Bueno, con agua fría no molesta tanto, hermano. Bueno, sí, además con el calor no se baña uno con agua caliente, pero ni siquiera hay agua fría, digamos, continua en los acueductos de Nicaragua. Es un país que ha sido también castigado mucho por la naturaleza, ¿verdad? Ha habido una gran sequía durante un par de años en el norte de Nicaragua. Todo eso afecta, ¿verdad? Pero entonces no entendemos, Randall, volvemos a lo mismo, por qué hay esa adoración, ¿verdad? Pero también eso es un temor reverencial. La gente que tiene un poquito tiene que cuidarlo para no perderlo y hacen lo posible o lo imposible para mantenerlo, porque eso es lo que comen todos los Pero días. el poder en Nicaragua entonces está en la pareja presidencial. Daniel Ortega es el presidente, Rosario Murillo es la vicepresidenta, y sus hijos son los que se encargan, uno del combustible, el otro de todo lo... de las emisoras de radio y televisión, hay otro que se encarga de las inversiones, de atraer inversiones. Dicho sea de paso, es poca la inversión extranjera que llega a Nicaragua. Y si usted habla con los empresarios dicen que están bien, que están en una situación confortable, que ven que el país tiene unos buenos números macroeconómicos, que el país camina bien, pero realmente es porque ellos están bien. Pero lo que es el pueblo de Nicaragua, él no está bien. Sí. Hay una versión, a mí no me consta, por supuesto, la escuché de 2 nicaragüenses que dijeron que cuando llegaron las empresas de telefonía, la condición, porque hay telefonía privada, la condición del gobierno era que ellos pusieran los gerentes. Bueno, es posible. Creo que sí, hay un control permanente a todas las empresas que tienen inversiones en Nicaragua. Por eso creo que son muy reacios para los empresarios extranjeros en llegar a invertir a Nicaragua y crear fuentes de empleo, como por ejemplo vimos hace poco una noticia de que Amazon, creo que está ofreciendo 2.500 puestos más para aumentar su planilla a 7.500 en Costa Rica. Eso demuestra que hay cierta confianza en la juridicidad de este país. Eso no pasa en Nicaragua, ¿verdad? Porque la gente teme de que puedan perder sus inversiones. Vamos a ver, Daniel Ortega no es un jovenzuelo ya. Tiene 71 años. Sí, 71 años, muy lejano al Daniel Ortega de la Revolución Sandinista, de la cual ya pasaron 38 años. 38 años. Imagínense. Y siguen en la Revolución, pero bueno, ya pasaron 38 años de la Revolución. Rosario Murillo, si no me falla la memoria, tendrá como 67, 66, es un poquito más joven que Daniel Ortega. Sus hijos son los grandes organizadores de la cosa pública y sigue habiendo una nube de misterio respecto a Daniel Ortega, y es su salud. Bueno, eso hay muchas leyendas urbanas, ¿verdad? Pero la verdad y lo que se sabe y se ha dicho públicamente es que él padece de lupus y que pues es una enfermedad que él se trata directamente con médicos en Cuba. Entonces, usualmente no se sabe cuándo ni cómo, suponemos que en avión, por supuesto, pero no sabemos cuándo va a La Habana a realizarse los tratamientos médicos. Todo eso en Nicaragua es un secreto de Estado, y ahí vuelve a entrar la inteligencia del país, ¿verdad? Sobre esos detalles para que no sean conocidos por la mayoría del pueblo de Nicaragua. Pero la asamblea nicaragüense está controlada por el sandinismo. Absolutamente, y la asamblea legislativa anterior, antes de concluir su periodo, fue totalmente desfenestrada. Todos los diputados opositores, 28 diputados, fueron sacados violentamente de la asamblea legislativa, y ahora la asamblea que está a partir del mes de enero es una asamblea absolutamente controlada. Está controlado también el ejército, está controlada la Policía Nacional, y la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia está controlada, y el Poder Electoral está controlado. La Corte Suprema de Justicia es un caso muy interesante. Por ejemplo, hay una llamada de la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, puede llegar a cambiar una decisión judicial. Nosotros lo vimos con costarricenses que estuvieron presos, o bien una orden al Chipote o a la policía de Nicaragua para mantener detenido sin ser presentado ante un juez a un ciudadano costarricense solo porque es costarricense. Entonces vemos cosas que aquí sería impensable en un país como Costa Rica, un país de derecho, donde si usted lo llevan detenido,
tiene que estar 24 horas después frente a un juez que le impute a usted los cargos. No sucede eso en Nicaragua. El chipote sigue existiendo, inclusive en tu programa vos decías que sentías una presencia del hermano. Bueno, cuando usted camina frente a donde está hoy el chipote, que fue el antiguo búnker de Somoza, usted ve ahí una figura enorme del general Augusto César Sandino. Bueno, ahí usted siente que es la presencia de una persona que lo estaba mirando a usted todo el tiempo. Esas son estrategias de la inteligencia cubana, como la figura del Che en la Plaza de la Revolución, o la de Castro, o la de Raúl. Claro. En toda Pero son revoluciones que se traicionan a sí mismas. Pues sí. O sea, Sandino, vamos a ver, aquí me van a quemar en redes sociales, no importa. ¿Sandino hubiera luchado contra esta dictadura? Sí, lo hubiera hecho, claro que sí. O sea, Sandino luchaba contra la dictadura Somoza, porque luchaba contra las dictaduras. Exactamente. Y quería ser libre. Bueno, y yo mismo se lo dije al presidente Ortega cuando le presenté mis cartas credenciales en Managua. Yo le dije, porque lo que tú acabas de decir también ahora, Randall, bueno, de que si éramos costarricenses no queríamos al presidente Ortega. Bueno, quiero decirte que yo fui con la mejor buena voluntad de poder abrir caminos y espacios para sentarnos a conversar frente a frente como estamos vos y yo aquí. ¿Sí? Yo se lo dije al presidente Ortega. En 1856 nosotros perdimos 10,000 ciudadanos costarricenses en la guerra entre Santa Rosa y Rivas, ¿verdad? Y liberamos a Nicaragua. Hay una frase histórica de don Juanito Mora que dijo: paz y libertad a Costa Rica y Nicaragua, independientes y unidas como hermanas, lo dijo don Juanito Mora. Luego, en 1924, muchos costarricenses fueron a las Segovias a pelear junto a Sandino. Ahí estuvo el general Bolio, tuvieron varios costarricenses. Joaquín García Monge, desde el Repertorio Americano, un pequeño periódico, apoyó fuertemente al general Sandino. Y Sandino murió por sus ideales, pero era un hombre honesto que dormía en el suelo incluso. Claro, pero Sandino murió contra una dictadura. Contra una dictadura, lógicamente, fue traicionado también y fue muerto por el somocismo. Entonces, bueno, vamos a esto. Después de eso, ¿quiénes ayudaron al Frente Sandinista a llegar al poder? Los costarricenses. Si no hubiera sido por Costa Rica, no hubieran llegado nunca, jamás, si no hubieran tenido el Frente Sur abierto para poder correr a Nicaragua, pegar 4 tiros y devolverse. Bueno, y hoy los sandinistas son los que han propiciado todo este ambiente hacia Costa Rica, porque de alguna forma, Randall, ven a este país que progresa, aunque tenga dificultades, pero que va camino adelante, poco a poco, ahí va el país. Entonces, somos de alguna forma un mal ejemplo por ser demócratas. Sí, claro, era como pararse en la Alemania dividida antes de 1989 y ver una Alemania comunista absolutamente gris, triste, desempleada y pobre, y ver una Alemania democrática occidental prácticamente en el apogeo de su potencia. Claro. De hecho, o bien el paralelo 38 exactamente, entre las dos Coreas. Ajá, claro. Bueno, huele por el paralelo 38. Bueno, usted fue embajador en Corea, ¿no es cierto? Fui embajador en Corea. Usted ve Corea del Norte absolutamente apagada en la noche y a Corea del Sur absolutamente brillante en la noche. Exactamente. Y eso nadie se lo inventa. Eso nadie se lo inventa. Y eso hay que verlo para que nadie se lo cuente tampoco a uno. Claro, porque los comunistas son muy dados a eso, esos que te escriben en redes sociales y te dicen que esto y lo otro, claro. Mira, es muy bonito andar con la camiseta del Che puesta o tenerlo guindando ahí en el cuarto cuando uno es un jovencito de 13, 14 años. Claro. Pero bueno, realmente, ¿a dónde está el progreso de esos pueblos? No, es que yo no había nacido, por supuesto, en 1959, pero supongo que toda América Latina se alegró cuando la Revolución Cubana logró sacar del poder al dictador Fulgencio Batista. Claro, y toda América Latina celebra la llegada de la Revolución Cubana, para que hagan exactamente lo mismo que hizo Fulgencio Batista. Exactamente. Y después en los 70s, que yo tampoco había nacido, porque veo más viejo, pero no lo soy, pero en el 79 cuando gana la Revolución Cubana, toda América Latina celebra, y Costa Rica la llegada del ejército sandinista a Managua, la salida del dictador Somoza, y hace exactamente lo mismo que hizo Somoza. Inclusive era tal el agradecimiento que tuvieron los sandinistas en aquel momento con Costa Rica, que nos regalaron una casa ahí en Managua, una casa para que fuera la embajada de Costa Rica. Ajá. Bueno, una casa que había pertenecido a un socio de Somoza, se la despojaron y se la dieron. Cuando ganó Luis Alberto Monge las elecciones y don Fernando Bolio, que en paz descanse también, igual que don Luis Alberto Monge, llegaron a la Cancillería, encontraron que había esa casa
Y don Fernando Bolio dijo, en un gesto muy digno de un costarricense y de Fernando Bolio, dijo que no quería nada regalado de esos comunistas. Fue muy visionario y Costa Rica devolvió esa casa. Bueno, es interesante, nos pregunta un oyente, nos queda un minuto, don Javier, dice un oyente, si usted sabe algo del hermano de Daniel Ortega, que es Humberto Ortega. Vive en Costa Rica, sí. Es cierto que dice, es que Humberto Ortega vive en Costa Rica, es multimillonario. Bueno, ser millonario no es malo. Bueno. Y ser pobre tampoco. Tampoco. Como diría, ¿cómo se llama ay, se me fue, el cantante cubano de trova, el de mi unicornio azul? Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez tiene una canción que se llama Canción de Navidad. De hecho, voy a buscarlo aquí en el minuto que me queda. Porque hay una frase que me llama poderosamente la atención y que uno la podría aplicar, pero estoy buscando la letra, por eso estoy hablando tan despacito. Dice, vamos a ver, tener no es signo de malvado y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Así es que uno no puede tachar a los millonarios por ser el diablo, como lo hizo Hugo Chávez, aunque su hija es la mujer más millonaria de Venezuela, o decir que alguien es pobre lo hace honrado. Exactamente. Sí. Además, realmente es doloroso lo que pasa tanto con el pueblo de Nicaragua, con el pueblo de Cuba y con el pueblo de Venezuela en este momento. No, Javier, realmente el honrado soy yo hoy, por tenerlo aquí. Gracias. Don Javier Sánchez. No, igualmente, usted sabe, Randall, siempre nuestra amistad de tantos años. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, embajador. Don Javier lo conocí porque era el director de política exterior. Correcto, sí. En la Cancillería y tenía que llamarlo a cada rato. Sí, en tiempos en que anduvimos corriendo mucho, me acuerdo, por cierto. Sin duda alguna.